Hola, profe. Bien, gracias. Me alegra que estés por acá. Ujú. Entonces, bueno, ahora sí que empecé a grabar, como les venía diciendo, pues dentro de los lenguajes de programación encontramos otro tipo de intereses que no son profesionales y académicos, sino que podemos tener una perspectiva diferente del mundo cuando aprendemos un nuevo lenguaje, ya sea un nuevo lenguaje hablado o ya sea un lenguaje de programación. Me gustaría que se animaran a no solamente quedarse acá con este curso de Java, que de por sí ya es suficiente como para conectar otras cositas que anteriormente no habían conectado, em, si no van a seguir por esta parte de profesionalmente, igual aprender lenguajes de programación, tenerlos como hobby o entender cómo funciona y cómo funciona el mundo de la informática, especialmente actualmente cuando todo está desviado hacia el mundo de la informática, todo lo que es información es súper importante y ahorita que tenemos toda esta tendencia de la inteligencia artificial, pues ya nos cuesta mucho estar separados de la tecnología. Así que, bueno, esa es como la introducción o lo que yo podría decirles acerca de por qué programar, ¿no? Aquí tenemos algunas cositas. Dice que, bueno, podemos automatizar tareas repetitivas. Em, Imagínense que ustedes quieren crear una aplicación que guarde sus contraseñas de manera segura o quieren crear una aplicación de alarma que suene diferente o que haga otras cosas que las aplicaciones de alarma normalmente no hacen. Quieren una aplicación simple para llevar cosas que ustedes en su vida profesional normalmente no encuentran en una aplicación o las aplicaciones son muy complejas o son pagas, etcétera, etcétera. Si ustedes tienen con un leve conocimiento de programación, probablemente puedan llevar a cabo una aplicación en terminal, una aplicación sencilla que les permita guardar información o procesar información. Crear aplicaciones desde videojuegos hasta software empresarial. Muchos, cuando empezamos esta carrera, generalmente lo que más tenemos cerca es el software empresarial, ¿cierto? Software administrativo, software contable, CRM, software de punto de venta, software post, todas estas cositas. O lo segundo que tenemos como más a la mano son aquellas páginas de registro, las páginas de registro del gobierno, todo lo que necesitamos para hacer procesos y todo eso incluye programación detrás. Entonces el campo es súper amplio, sin contar las cosas que nosotros no vemos, como las aplicaciones de inteligencia artificial o las aplicaciones de diseño, como Photoshop, Illustrator, Corel, eh, videojuegos, que todos en la vida pues hemos alguna vez jugado un videojuego en el celular o en Facebook o en una consola, etcétera, etcétera, pues los que crean videojuegos también son programadores. En la vida real pensamos en problemas y buscamos soluciones. La programación es la herramienta para transformar esas ideas en algo concreto que una computadora pueda ejecutar. La programación no se trata solo de computadoras, es aprender a descomponer problemas, resolverlos paso a paso. Piensa en ello como armar un Lego gigante con pequeñas piezas. Incluso en las últimas clases de la semana pasada, estamos haciendo un recorrido de una matriz numérica y, y nos dábamos cuenta, haciéndolo en Excel, con una pregunta que respondió alguno de los alumnos o alumnas, em, que nuestro cerebro puede transformar un problema en una solución y buscar respuestas rápidamente. Cuando las llevamos a código, pues tenemos que plantearlo en varias líneas de código para que eso pueda funcionar, pero es la misma respuesta la que va a dar nuestra cabeza que la que va a dar el código cuando las respuestas son únicas, ¿no? No estamos hablando como de raciocinio, sino como de pensamiento lógico o matemático. ¿Qué es un algoritmo? Cada una de las cosas que nosotros hacemos tiene una secuencia de pasos. Cuando nosotros vemos código, cuando nosotros nos atrevemos a poner nuestras primeras líneas de código en el IDE, que en este caso pues vamos a utilizar en IntelliJ, pero pues ustedes ya saben que no solamente IntelliJ, también tenemos otros para Java como Eclipse, como NetBeans, son otros IDE que pues nos ayudan a hacer exactamente lo mismo. Cuando nosotros ponemos una línea de código ahí, quizás el mayor choque o lo que más podría costarnos es el momento en el que creamos el proyecto y no sabemos por dónde empezar. Afortunadamente,
cuando nosotros empezamos un proyecto, eh, ya sea en cualquier lenguaje de programación, puede ser en Python, puede ser en PHP, puede ser en lo que sea, hay como una secuencia de pasos, una secuencia de reglas que nosotros siempre vamos a seguir y pues la mayoría de ellos funcionan muy parecido. La mayoría de ellos tiene un comienzo donde nosotros vamos a empezar a programar, se dividen en archivos, se dividen en carpetas y lo que nosotros tenemos que hacer pues es comprender este orden, comprender cuáles son los archivos que tenemos que modificar. Em, Algunos lenguajes pues ya no traen de por sí ningún archivo, nosotros lo hacemos todo desde el principio y hay otros que traen un montón de archivos porque ya pertenecen a un framework y, y pues ya no nos corresponde a nosotros tantas configuraciones, pero igual nosotros tenemos que saber por dónde empezar. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, lo primero que tengo que hacer es tal cosa, tal cosa, tal cosa, depende del lenguaje, depende del framework. Um, un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos para resolver un problema. Entonces, cuando nosotros abrimos este primer archivo, que nosotros ya sabemos cuál es en Java, que es ese archivo que se llama main, este archivo viene con unas líneas ya escritas, generalmente en inglés, porque pues lamentablemente para nosotros que somos de habla hispana, la mayoría de los lenguajes de programación, por no decir todos, vienen con una estandarización en inglés. Entonces, para nosotros que somos de habla hispana, es mucho más difícil aprender a programar que para alguien que habla inglés, porque las palabras que usan los lenguajes de programación, pues claramente están bien decididas, ¿no? Entonces, claro, nosotros entramos a Java y vemos que solamente hay un archivo que se llama main, y main, pues en español es principal. Así que si nosotros entendiéramos o fuese nuestra lengua nativa, pues sería como más intuitivo saber por dónde nosotros tenemos que empezar, ¿no? Y cuál es nuestra clase principal, de dónde deriva todo, etcétera, etcétera. Pues sería más fácil, ¿no? Que comprender todas estas palabras como package o integer o string o stream, etcétera, etcétera, pues sería mucho más sencillo. Así que yo les recomiendo que para avanzar quizás como en la comprensión de este lenguaje y de todos los demás, traducir. Traducir para que tengan como una idea de qué es lo que están haciendo, ¿no? Y no solamente memorizar, sino que esa misma intuición que los de lengua nativa en inglés podrían tener de una vez, pues para nosotros nos toca traducir. Entonces, cuando nosotros abrimos ese archivo principal, nos encontramos con una pantalla negra generalmente y algunas líneas en colores fosforescentes. Y pues ahí es cuando llevamos nuestro primer choque para programar. ¿Dónde empiezo? ¿Por qué aquí adentro? ¿Por qué afuera? ¿O de estas líneas? ¿Sabes? Y por eso es que probablemente en estas clases mi mayor preocupación como instructor es que empiecen a entender los bloques de código. ¿Dónde empieza un código? ¿Dónde termina? ¿Por qué lo tengo que hacer aquí dentro de estas llaves y no afuera de estas llaves? Eso es como lo primero que vamos a empezar a trabajar. Un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos para resolver un problema. Ejemplo de la vida real: hacer una limonada, cortar los limones, exprimir los limones, mezclar con agua y servir en un vaso. Cada paso es claro y ordenado. En la programación haremos lo mismo, pero usando un lenguaje que la computadora entienda. En este caso, el lenguaje que vamos a utilizar es Java. Y sea como sea, el programa va a leerse de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, como los occidentales. ¿Por qué elegimos Java? Un lenguaje muy usado en empresas, aplicaciones Android, servidores. La verdad es que Java sigue, después de tanto tiempo, sigue siendo uno de los lenguajes más usados a nivel mundial y uno de los mejores pagados también. Entonces, si eligieran seguir el camino profesional, Java es una buena opción. También a Java hay que tener respeto. Es uno de los lenguajes quizás menos intuitivos. Es decir, hay lenguajes que son más sencillos de aprender, que tienen una estructura menos compleja, que hacen las cosas de una manera más sencilla que Java. Pero Java tiene demasiado poder, está muy expandido y además de eso es súper robusto, muy seguro, multiplataforma, etcétera, etcétera. Entonces, le puede ganar a muchos en muchas de sus declaraciones, pero sigue siendo un lenguaje difícil. Es por eso que ustedes van a encontrar, bueno, Python
pueden aprenderlo en mucho menos tiempo. PHP pueden aprenderlo en menos tiempo. Qué sé yo. Pero Java es un lenguaje que va primero fundamentos, luego principios, luego esto, luego estructura de datos en Java, luego, o sea, se dividen muchísimas cosas y es largo para aprender, pero después de que ustedes aprenden Java, ningún otro lenguaje de programación les va a costar. La sintaxis de Java te sirve de base para aprender otros lenguajes como C numeral, JavaScript, etcétera, etcétera. Es orientado a objetos, esto facilita la organización del código de bloques más entendibles. Más adelante, pues vamos a ver qué es la programación orientada a objetos, vamos a explicarla con ejercicios sencillos y vamos a ver cuáles son los principios de la programación orientada a objetos para que se vayan con eso muy, muy bien entendido. Al final, en las preguntas de entrevistas, siempre preguntan cuáles son los principios de la programación orientada a objetos y cómo funciona, ¿no? Además, Java es portátil, escribe una vez, ejecuta en cualquier lugar. Ese era como el eslogan de Java cuando salió. Esto significa que tu código puede correr en múltiples sistemas operativos sin grandes cambios. Es decir, cuando yo hago una aplicación en Java, puedo utilizarla en Mac, puedo utilizarla en Windows, puedo utilizarla en Linux, puedo utilizarla en Android, puedo utilizarla en iOS, puedo utilizarla en una consola, puedo utilizarlo en Symbian, que era el de Nokia hace mucho tiempo, etcétera, etcétera. Multiplataforma para todos. ¿Qué es el JDK? JDK es un paquete que contiene todo lo necesario para desarrollar en Java. Porque ustedes se preguntarán, ajá, pero mi computadora ya tiene Java. ¿Cómo mi computadora entiende ese lenguaje? ¿Los entiende todos? ¿O hay que hacer algo para que los entienda? Bueno, lamentablemente sí. Para que entienda cualquier lenguaje, nosotros tenemos que instalar siempre un motor, ¿no? Un motor que es el que va a encargarse de interpretar todo esto. Em, si voy a utilizar Python, voy a hacer clases en Python, pues necesito instalar Python. Si voy a utilizar C, C++, C numeral, lo que sea, siempre necesito un motor. Esto para estos lenguajes que son robustos y lenguajes que necesitan trabajar sobre el sistema operativo. Hay lenguajes que no necesitan trabajar sobre el sistema operativo, sino trabajan sobre el navegador. Por ejemplo, JavaScript o HTML trabajan sobre el navegador. Es decir, sobre Chrome, sobre Edge, sobre Explorer, sobre Opera, Brave, cualquiera de los navegadores existentes, Safari, son capaces de interpretar HTML, CSS y JavaScript. Es decir, ellos no trabajan sobre la máquina, sino sobre el mismo navegador. Es por eso que nosotros podemos ver una página web que tiene código, la podemos ver en cualquier lugar, en cualquier sistema operativo, mientras que instalemos un navegador. Ellos cumplen estándares a nivel mundial para que sirva en cualquier navegador, ¿no? Siempre vamos a tener páginas con HTML, porque ese es el estándar. Siempre vamos a tener páginas con JavaScript, porque ese es el estándar. Y los estilos generalmente, y muy generalmente, 99% de las veces, CSS. Los estilos son la parte que le da colorcitos y ubicaciones, y layout o ubicación, sí, a nuestra página. Si ustedes ven el código, por ejemplo acá, esto está en HTML con CSS, con JavaScript. Aquí arriba vemos los CSS, son estos pedacitos de código que tenemos aquí, que nos dicen, bueno, mira, el contenedor va a ser de ancho un 90% de la página. El margen va a ser automático y el máximo de ancho va a ser de 1000 píxeles. Fíjense que lo que les decía, que para alguien que tiene inglés nativo es más sencillo, ¿no? Reconocer cosas como contenedor, ancho, margen, máximo margen. Vean un segundito, por favor. Ya.
Qué pena, es que estaban haciendo mucho ruido y no me dejaban concentrar. Bueno, entonces les decía que claramente las personas que saben inglés pues tienen mayor comprensión o más rápido que una persona de español nativo por cosas como esta. Un slide, que es como la lámina de una presentación, background, que es el fondo, shadow, que es sombra, o el margen del fondo, de la parte de abajo. Entonces, para ellos es más fácil. Esto es CSS, esto es HTML, y seguramente al final tenemos algo de JavaScript. Esto es JavaScript, esto que está acá. Entonces, fíjense que yo simplemente lo meto acá en el navegador y él automáticamente puede hacer una interpretación de este lado. Esto es como un compilador web que me permite traducir HTML, CSS y JavaScript aquí dentro del navegador. Cosa que generalmente no se puede hacer con Java, con PHP, con etcétera, etcétera. No es que todos los navegadores puedan hacerlo, pero estos tres lenguajes sí, que se les llama lenguajes de frente, ¿no? Lenguajes de front. Entonces, bueno, necesitamos un JDK en el grupo que dice que se llama Última Semana. Tienen el link para descargar el IntelliJ y el JDK que vamos a utilizar, que es el JDK 17. ¿Qué es el JDK? Bueno, es el compilador que traduce el código, es aquel que permite ejecutar los programas y además tiene herramientas, ¿no? Estas librerías que nosotros utilizamos en Java, librería matemática, librería para hacer listas, librería para etcétera, 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 vienen también en ese JDK. Para los interesados en presentar la certificación, recuerden que varias de las preguntas es qué pertenece al JDK y qué pertenece al JRE. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Qué significan? ¿Cuáles son las obligaciones de cada uno? Y son cositas pues, que ustedes tienen que también como expandir por su cuenta, ¿no? Para dedicarnos esta semana a la práctica, pues no nos podemos meter tanto a cosas de teoría para la certificación. Eh, Bien, entonces vamos a empezar creando un nuevo proyecto. Ven un segundo para compartir toda la pantalla. Bueno, para tanto quienes tienen Windows o tienen Mac, igual siempre vamos a encontrar el menú archivo o file. Vamos a crear un nuevo proyecto. Tenemos varias opciones de proyectos acá, porque, bueno, IntelliJ, NetBeans, Eclipse, no solamente sirven para Java, y no solamente sirven para Java básico, sino sirven para otros frameworks de Java, para Java gráfico, para Java, etcétera, etcétera. Kotlin, un descendiente de Java, Groovy igual, Python, que es otro lenguaje completamente diferente. Y vamos a colocarle a este proyecto clase inicio. Aquí nos pregunta qué JDK vamos a utilizar. Nosotros tenemos que hacer esta configuración, tenemos que buscarla en la carpeta donde se haya instalado el JDK y hacer como la conexión con el IntelliJ.
Hay otros IDE como Eclipse que automáticamente ellos mismos los descargan y ellos mismos se los configuran. Pero IntelliJ no es así, no es tan IntelliJ. Sí, está malísimo, pero bueno, vamos a crear el proyecto clase inicio, nueva ventana, y listo. Entonces, perdón. Entonces, como les decía, nosotros pues cuando creamos un proyecto se hace una estructura de proyecto que vamos a ver aquí a la izquierda. La estructura del proyecto consta de varias carpetas. La carpeta que nosotros vamos a utilizar durante todo el curso y no nos interesa absolutamente nada más es la carpeta de CDC, que es donde nosotros vamos a tener primero nuestra clase main, que es nuestra clase principal, y todas las clases o archivos que vayamos a crear los vamos a tener dentro de esa misma carpeta. Por lo demás, no se preocupen por ahora, porque es un curso de fundamentos de Java y no necesitamos ver absolutamente nada más por ahora. Este es nuestro método main. Nuestro método main, como ustedes verán, tiene 3 líneas por ahora, que podrían ser más, porque yo puedo bajar esto por acá. Y nosotros vamos a estudiar esa estructura ahorita, iniciando. Cada vez que nosotros entremos a un archivo de Java, generalmente vamos a ver en nuestra primera línea, vamos a ver el nombre de la clase. ¿Qué es una clase? Es nuestro segmento de código más grande y quizás uno de los más importantes. Siempre que hablamos de programación orientada a objetos, hablamos de clases. Y cuando nosotros creamos un nuevo proyecto, siempre tenemos que tener una clase principal. Puede ser que nuestra clase principal no se llame main, pero siempre tiene que tener este señor método o función que tenemos acá. Más tarde vamos a ir diluyendo qué significa cada una de las palabritas que hay en el método. Por ahora vamos diluyendo cada una de las palabritas que hay en la clase. Entonces, public es un modificador de acceso. Un modificador de acceso es el que, como nosotros vamos a tener un proyecto que tiene varias clases, algunas clases son accesibles o sus métodos y variables son accesibles desde otras clases y otras no. Tenemos otros métodos como private, privado, protegido y el default. De acuerdo al modificador de acceso que tiene una clase, vamos a poder desde otras clases acceder o no a él. El protected sirve para que solamente las clases que estén en el mismo paquete. El private sirve para, ¿y qué es un paquete? Un paquete es una carpeta, es un folder. Esto es un paquete, ¿bien? Donde tenemos acumuladas o agrupadas nuestras clases, eso es un paquete. Entonces, con protected, todas las clases que estén dentro del mismo paquete pueden acceder o interrelacionarse. Con private, lo que esté dentro de esa clase, las otras clases no lo pueden acceder. Y pública es que todo el mundo puede acceder a ella. Bien. Luego del modificador de acceso public, tenemos la palabra clase. Es la palabra que necesitamos para declarar una clase. Probablemente ni siquiera necesitemos el modificador de acceso para declarar una clase, porque automáticamente las clases que no son declaradas se vuelven private, si no me equivoco. Pero no lo necesitamos siempre. Igual, pues siempre es bueno como hacer la declaración del modificador de acceso para que visualmente esté a la mano. Y el nombre de la clase, que puede ser cualquier nombre. La única condición es que tiene que ser igual que el archivo.
Si nos fijamos, a la izquierda en nuestro explorador de archivos, tenemos la carpeta del proyecto, nuestra carpeta de SDC. SDC es una carpeta que viene con todos los proyectos. SDC viene de la palabra source, que significa origen o fuente. Bien. Es porque todo lo que necesita el programa para correr va a estar dentro de esta carpeta. Por eso es la carpeta fuente del proyecto. ¿Claro hasta aquí? ¿Dudas hasta acá? No, profe. Hola, Steven. Todo claro está ahí, profe. Bien, chévere. Steven, me agrada verte por acá. La clase a partir de mañana son a partir de las 7 de la noche, así que te da chance como de llegar a tiempo. Si es que estás por ahí. Sí, está por ahí. Claro, profe, ¿cómo voy a dejar perder esto? No, señor. Mañana a partir de las 7, Steven, para que te dé chance de llegar. Listo, bueno, señor. Excelente. Bueno, una vez tenemos declarada una clase, nosotros tenemos que abrir y cerrar llaves. Eso significa que mi clase empieza aquí y termina aquí. Dentro de las clases yo puedo tener métodos, puedo tener variables, y puedo tener un montón de cosas, pero todo tiene que ir dentro de la clase. Es decir, mi bloque de código más grande, que va desde la primera línea hasta la última, que va desde la primera línea, que el gato molesta mucho a esta hora. Ok. Nuestro bloque de código más grande y todo lo que nosotros vayamos a hacer dentro de la aplicación siempre tiene que ir dentro de una clase. Tenemos clases de este tamaño, tenemos clases más pequeñas que van incluso hasta dentro de otras clases, pero nuestras clases principales, las clases que identifican nuestra aplicación, siempre van desde la primera línea hasta la última. Ya adentro nosotros podemos tener métodos, podemos tener variables, podemos tener lo que sea. Bien, entonces eso para nosotros es una clase en cuanto a bloque de código se refiere. Ya en el sentido de programación orientada a objetos, nuestra clase es una representación de alguna referencia, entidad, objeto, animal, cosa, lo que sea, del mundo real. Bien, claramente nuestra clase principal se encarga de tener el método principal, que es el método que cuando Java va a ejecutar la aplicación, es el primero que ejecuta. Pero con el resto de las clases no funciona así. El resto de nuestras clases funcionan como entidades, funcionan como modelos. ¿Qué es una entidad? Algo. ¿Qué es un modelo? Algo. Eso es. Una clase representa algo. Entonces, para crear una clase, damos clic derecho en el paquete donde queremos crear la clase, nuevo, y creamos la clasecita. Esta señora clase puede llamarse siempre en singular, siempre en mayúscula. Bien. Y con un nombre que represente únicamente algo, una cosa, entidad, pero en específico, muy, muy detallado. Nada muy general, nada muy como que pueda contener cosas más atómicas adentro. Vamos a tratar de hacer las clases lo más atómicas posibles. Entonces, por ejemplo, vamos a tener mi clase aquí. Perro. Ya tenemos una clase, tenemos dos clases. Esto cumple con las definiciones que habíamos hecho de clase. Tiene un modificador de acceso, tiene la palabra clave class para poder declarar una clase, tiene el nombre de la clase en mayúscula y en singular, y tiene unas llaves donde empieza y donde termina la clase. Luego, dentro de la clase nosotros vamos a poder empezar a definir atributos
cosas, detalles que se refieren o identifican en nuestra clase, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El nombre de la clase, singular y en mayúscula. Bueno, voy a colocar aquí capitalizado, porque no es en mayúscula completo, es solamente la primera letra, así que capitalizado. Nuestra clase principal tiene un método que, como verán, que la declaración es como más larga. Y este montón de palabras que nosotros no sabemos qué son ni para qué sirven, pueden hacer que nuestra primera impresión con un lenguaje sea aterradora. Pero no debería ser así. Tenemos un modificador de acceso, tal como en la clase, lo que significa que este método puede ser accedido desde cualquier otra clase. Tengo un modificador static que lo vamos a ver más adelante. Voy a colocarlo acá para que sepan que lo vamos a ver más adelante. Un tipo de retorno, porque ya vamos a ver cuál es la estructura de un método en Java. ¿Qué es un método? Un método es un evento. Un método es un comportamiento. Un método es una acción. Un método es una operación. Un método es cualquier cosa que nosotros necesitemos que haga algo y nos dé un resultado. Eso es un método. Por ejemplo, tenemos métodos como, podemos crear métodos como public void imprimir. Bien, fíjense que tiene una estructura parecida a la de la clase porque a diferencia de la clase nosotros no necesitamos poner aquí una palabra como method o function para declararlo. Solamente necesitamos decirle qué modificador de acceso tiene y qué nos va a devolver. ¿Qué nos devuelve? Bueno, depende de lo que haga la operación, evento, comportamiento. Depende de lo que haga. Quizás imprimir no necesite que me devuelva nada y por lo tanto no devuelve nada, es void. Este señor que está aquí. Pero si yo necesito que me devuelva un entero, tengo que decirle que me devuelva un entero. Si yo necesito que me devuelva un decimal, tengo que decirle que me devuelva un decimal. ¿Qué es devolver? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos entonces a entrar con las variables para poder saber qué es lo que me retornan o reciben los métodos. Entonces, tipos de variables. Vamos a ver si tenemos algo por aquí de eso en la presentación. Aquí está. Una variable es como una caja con nombre en la que guardamos un dato para usarlo más adelante. Podría tener una caja llamada edad donde guardas 20 o una caja llamada nombre donde guardas María. Las variables viven en la memoria del computador mientras el programa corre. Al terminar, la memoria se libera, las variables llegaron hasta ahí y se destruyen. Ejemplo de la vida real. Piensa en tu billetera como una variable que guarda dinero. El contenido, dinero, puede cambiar, pero la billetera siempre sigue siendo la misma. Eso es un buen ejemplo. Nosotros tenemos varios tipos de variables. Tenemos variables donde podemos guardar enteros. Tenemos variables donde podemos guardar palabras. Tenemos variables donde podemos guardar un solo carácter, es decir, una C, una B, una H, una I. Tenemos variables donde podemos guardar decimales. Variables donde podemos guardar booleanos, que vienen siendo verdadero o falso. Y bueno, vamos a dejar esas por ahora acá. Estos tipos de variables, ¿qué hacemos con ellas? A medida que nuestra aplicación va corriendo, y esto es muy importante, nuestra aplicación comienza a leerse acá y a medida que va bajando, pues va terminando. Pero
se supone que nuestras aplicaciones están hechas para calcular, descubrir, integrar, procesar información. ¿Y de dónde viene esa información? Bueno, las posibles fuentes de información de una aplicación son una base de datos, un Excel, un archivo, que el usuario las puede introducir, digitar en consola. Pueden ser una información que nosotros tenemos fija, entonces la declaramos acá como constantes. Bueno, la información puede venir de muchos lados y nosotros necesitamos procesarla. Y para procesarla necesitamos guardarla en variables. ¿Dónde se hace eso? O sea, yo estoy viendo solamente una pantalla negra aquí con una clase y un método, más nada. ¿Dónde se hace eso? Bueno, las variables generalmente se procesan dentro de los métodos, pero en realidad una variable puede estar declarada, definida y con un valor en cualquier lado de la aplicación, mientras que siempre respete el bloque más grande que es la clase. Es decir, nosotros podemos declarar una variable aquí, int, variable, vamos a colocarle aquí int edad, por ejemplo, que vamos a utilizarla para guardar eso más adelante. Y aquí, dentro del método, voy a poner una variable en string, que es la que guarda cadenas de caracteres, es decir, palabras, y le voy a colocar aquí cédula. Entonces, fíjense que puedo declarar una variable dentro de este método, o puedo declararla afuera del método, pero aún así dentro de la clase. O sea, fuera de la clase, acá, no puedo declarar nada. ¿Ok? No se pueden declarar variables fuera de los límites de la clase. Importante. Toda clase y todo método tiene un comienzo y tiene un final. Aprovechense de las ventajas que puede tener un IDE como IntelliJ, donde ustedes señalan el principio y ella les señala el fin. No sé si se logra ver, yo creo que sí. Fíjense que le doy acá y me señala cuál es la llave que lo termina. Si tenemos algún problema, como por ejemplo una llave de más que no pertenece, fíjense que ahora cierra aquí. Así que mi llave de más pues va a ser esta, ¿no? Porque por orden, obviamente él ya no va a saber qué es esta, sino va a interpretar que es la última correcta, la última llave correcta, pues es la que me va a cerrar la clase. Esta llave aquí es una llave de más. Automáticamente me la marca en rojo y no le pertenece a nadie. Fíjense que automáticamente también me marca aquí el archivo en rojo, lo que significa que tengo un error. Los bloques de código son extremadamente importantes para la programación. Si ustedes necesitan saber dónde escribir una línea de código, tienen que saber que tiene que ser dentro de la clase y depende de lo que vaya a hacer, tiene que ser dentro de un método. Bien. Aunque aquí a la edad yo le puedo asignar un valor y aquí a la cédula le puedo asignar un valor, esta edad es global. Y esta cédula es local. ¿Por qué? Porque esta está dentro de un bloque más chiquitico y esta está dentro del bloque más grande. Esta es la variable global, esta es la variable local. ¿Cuál es la diferencia? Que esta variable global, desde cualquier método que esté dentro de esta clase, va a poder ser accedida. Mientras que esta cédula solamente va a ser poder accedida dentro de este bloque de código. ¿Cómo se asignan valores a las variables? Bueno, ya vimos cómo se declaran. Declaro una variable poniendo el tipo de la variable. Y el nombre. En este caso el tipo es int para guardar un número. En este caso es string para guardar una palabra o varias, una cadena de caracteres, una cadena de palabras. ¿Cómo asigno valor? Puedo asignarlo de una vez o puedo hacerlo después, por ejemplo. O puedo hacerlo nunca.
Pero si no lo hago nunca, no puedo usar esa variable, pero podría simplemente tenerla ahí y nunca en su vida darle un valor. Podría declarar aquí int número, número de pájaros. Y le digo el número de pájaros es igual a 10. O puedo decir int número de perros, son dos variables diferentes, y luego aquí número de perros es igual a 10. Ah, pero esto no lo puedo hacer acá. Esto tengo que hacerlo dentro de un método. Me dice que... Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, porque tengo que declarar la estática. Olviden eso. Entonces, puedo declarar una variable y puedo declararla e inicializarla. Bien. String cédula, string nombre, igual a Gabriel. Cuando yo declaro una variable entera, digo igual, número, punto y coma. Todas las sentencias llevan punto y coma. Las sentencias, no los bloques de código. Esto es una sentencia. Y lleva punto y coma al final. Esta es la inicialización. Inicialización de un string, cadena, siempre en comillas. Cuando nosotros declaramos una variable que es entera, tenemos que ponerla dentro, después de un igual y solamente el número. Pero cuando es una cadena, la ponemos entre comillas. Igual a todo lo que nosotros necesitemos. Gabriel es el mejor instructor. ¿Está? Y la ponemos entre comillas para saber dónde inicia y dónde termina nuestra cadena. ¿Por qué necesariamente es entre comillas? Porque ¿cómo sé yo que es una variable o que son varias variables? Porque Gabriel podría ser una variable, porque mis variables se pueden llamar como yo quiera. Entonces, si yo coloco esto sin comillas, el programa no sabe si es una cadena de caracteres, así como esta, o es un nombre de una variable, o estoy tratando de hacer algo que él de verdad no puede interpretar qué es lo que estoy haciendo. Importante que todas nuestras instrucciones terminen en punto y coma. ¿Bien? Todas. Los métodos que tienen llaves y las clases que tienen llaves no tienen punto y coma. Ok. Les dejo esto en pantalla para que se tomen 5 minutos para un cafecito, para que vayan leyendo, para que vayan repasando, para que creen dudas. Y ahorita dentro de 5 minutos nos vemos. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Ya les dejo eso en pantalla.
Hola, ¿estamos en receso? Sí, Steven. Sí. Dale, muchas gracias. Estábamos en receso. Ya regresamos. Siempre es bueno tomarse 5 minutos para digerir la información que tenemos en pantalla. A veces es demasiada y necesitamos como tiempo para sentarla. Entonces, a manera de repaso, ya vimos cómo es la estructura del proyecto que nos interesa, cuál es la carpeta SRS que nos interesa, donde vamos a crear toda nuestra clase principal y todas nuestras demás clases. Vimos acerca de los bloques de código, cómo se declara una clase en Java. Vimos que era una clase que puede ser la representación de cualquier objeto, cosa, entidad en el mundo y en el universo, en todo lo que conocemos. Vimos cómo se declara una variable, cuáles son los tipos de variables que podemos encontrar hasta ahora, cómo se inicializa una variable según su tipo, en este caso un entero y en este caso un string. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre un bloque de código más grande que otro, como este que pertenece al método y este que pertenece a la clase? Vimos cómo es la estructura de declaración de una función o método. Ya quedamos al tanto de que un método es un comportamiento, un evento, una acción, un proceso que nosotros necesitamos hacer, que debe recibir algo y devolver algo y procesar algo adentro. Vimos que podemos declarar variables tanto afuera del método como dentro del método, que cuando declaramos las variables a nivel de la clase, es decir, fuera de cualquier método, pero dentro de una clase, eso significa que son variables globales. Y que si las declaramos dentro de un método, entonces son variables locales. ¿Cómo se lee un programa? ¿Cómo nuestro JRE lee el programa y genera un resultado a partir de él? Podemos decir que, como les decía, occidentalmente, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, se lee el programa. Aunque no necesariamente de esa manera. Sí se lee desde la primera línea, ¿bien? Y estas variables que son globales se van a declarar antes que cualquier ejecución de cualquier método. Pero solamente lo que está dentro del método main es nuestro inicio de aplicación, desde este metodito que está aquí. ¿Es obligatorio tener un método main en cualquier aplicación Java? Sí es obligatorio. Siempre necesitamos tener un método main para que nuestra aplicación sepa por dónde empezar a correr. Entonces, apenas él tenga declarado en la clase principal, que es aquella que tenga el método main, cuando tenemos declaradas las variables ya, él se va a venir para acá y va a empezar a correr a partir de aquí. Bien, a partir de la primera línea de este señor método main. Ya los demás métodos, funciones o clases van a tener que ser llamadas desde el interior de este método. ¿Qué significa que lo llamo? Bueno, que él solo no va, o esas funciones o procesos no se van a ejecutar solas. Yo tengo que hacer un llamado a esas funciones. Nosotros necesitamos dividir nuestro código en clases y necesitamos dividir nuestro código en funciones. ¿Bien? ¿Para qué? Para que todo se vea más bonito. Porque si yo quisiera, yo podría meter todo dentro del método main. Todo.
decláreme aquí una variable, y eso es lo que vamos a hacer ahorita en realidad. Antes de que nos metamos con funciones y métodos, nosotros vamos a hacer eso. Entonces, la idea o el ejercicio para hoy es que nosotros podamos imprimir una variable que hayamos declarado. Bien, como por ejemplo esta de nombre. Hay un método para imprimir que como acceso directo nosotros podemos escribir SOUT y presionar la tecla tabulador. La tecla tabulador es aquella que tiene como dos flechitas que siempre queda arriba de las mayúsculas, que nos permite hacer como un espacio grande cuando estamos trabajando en Word, una sangría. Esta es la tecla tabulador. Si yo escribo SOUT y presiono la tecla tabulador, él me llama al método de imprimir. SOUT más tab. Tecla tab. El método de imprimir siempre se va a ver así. Parece un poco largo, ¿sí? Incluso los demás lenguajes siempre tienen palabras como print, ¿sí? Que suena como más lógico, pero en Java es System Out Print. Después, más adelante, si nos queda chance, veremos por qué este código es tan largo para imprimir. Y dentro del código, nosotros podemos decirle que dentro de los paréntesis, podemos enviarle que imprima una variable o que imprima un texto. Por ejemplo, y los textos, recordemos que todos los textos deben ir entre comillas. Un texto cualquiera. Si nosotros corremos este código, si le damos play, que eso significa correr, si nosotros le damos run, play, build, la palabra que utilice el compilador o el IDE o el lenguaje para decir que va a empezar a funcionar, lo primero que va a hacer Java es buscar la clase que tenga el método main. Es decir, tenemos dos clases aquí. Fíjense que esta que está aquí arriba tiene un playcito, un símbolo de play. Eso porque es nuestra clase principal. ¿Y por qué es nuestra clase principal? ¿Porque se llama así? No, porque nosotros podemos aquí ponerle cualquier otro nombre. Vamos a cambiarle el nombre, rename, y vamos a ponerle seres vivientes. Fíjense que se cambia aquí y se cambia el nombre del archivo también. Este es el nombre del archivo. Si yo me voy a la carpeta, estas son carpetas reales. No es que aquí me lo estoy organizando por carpetas porque sí, eso no existe en ningún lado. Estos son carpetas reales. Esto es una estructura de carpetas como cualquier estructura de carpeta de Windows. Y yo me voy a ir a ver, por aquí vamos a ver, opening. Ok. Si se fijan, yo tengo mi proyecto que se llama clase inicio. Dentro de clase inicio tengo una carpeta. Yo sé que para la mayoría de ustedes tendrán Windows y se ve de manera diferente, pero la idea es la misma. Y dentro de SRC tengo mis dos clases, perro.java y seresvivientes.java. .java porque es una clase de Java. Aunque aquí no lo vemos la extensión, pues este simbolito que tenemos aquí, que es una C, es porque es clase de Java. Ahora seres vivientes sigue teniendo el símbolo de play. ¿Por qué tiene el símbolo de play? Porque tiene el método main. Y mientras que tenga el método main, es mi clase principal. Si yo quiero compilar, correr, construir, ejecutar esta aplicación, lo primero que va a hacer él es venirse a mi clase principal, ver si hay variables globales como estas, declara, o sea, hacer lo que tenga que hacer con ellas, y luego se viene aquí al método main a correr línea por línea, es decir, desde la línea 24 hasta la línea 27. Dice, ¿qué hace la primera? Declara una variable. ¿Qué hace la segunda? Es una declaración local. Y aquí es variable con declaración global. Esta es una sentencia. Es una sentencia
aquí se inicializa una variable. Esto es una sentencia. ¿Por qué es una sentencia? Porque es algo que estamos haciendo que termina en punto y coma, y es algo que hacemos. Una sentencia es cualquier línea de código, excepto si es un bloque de código. Pero cualquier otra línea de código es una sentencia. Por ejemplo, imprimir que tengo aquí es una sentencia. Por eso es que termina en punto y coma. Esto es un string o cadena de caracteres. Esto es un string o cadena de caracteres. Y por eso van entre comillas. Si ven que soy muy repetitivo, es porque son cositas que tenemos que memorizar. Entonces, ¿qué va a hacer este trocito de código que tenemos acá? Va a declarar una variable cédula, va a declarar e inicializar una variable que se llama nombre y me va a imprimir esto que yo estoy mandando aquí, un texto cualquiera. ¿Para qué declaramos esto si no lo usamos? Bueno, porque es que estamos empezando y solamente estamos mostrando cómo se declara una variable, no cómo se usa. Y aquí, cómo se declara, cómo se inicializa, pero tampoco estamos usando esa variable. O sea, en este momento lo único que nosotros estamos diciéndole al programa es guárdame un pedacito de la memoria del computador para esta señora. Guárdeme un pedacito y asígnele este valor a esta señora en mi espacio de memoria en el computador. Entonces, mientras que el programa esté corriendo, estas señoras me van a estar ocupando espacio. Eso es lo que yo hago cuando declaro una variable. Le digo al computador, deme un espacio para guardar algo. ¿Bien? Si yo corro el programa, lo voy a correr aquí dándole play aquí arribita. Lo que él va a hacer es asignar a memoria esta variable y las variables que tenemos declaradas aquí arriba como globales. Y lo único que nosotros vamos a poder ver en el terminal es que le está imprimiendo un texto cualquiera. ¿Bien? Ahí está impreso. Si yo quiero imprimir una variable, puedo hacerlo. Vamos a imprimir el nombre. ¿Qué tiene el nombre? Él no me va a imprimir aquí nombre. ¿Por qué no me va a imprimir nombre? Porque no está entre comillas. Me va a imprimir, va a buscar una variable que se llame así, que aquí la tengo, y me va a imprimir lo que tiene adentro. Repito, tengo una variable que se llama nombre. Si yo pusiera esto entre comillas, vamos a hacer el ejercicio, imprime nombre, porque yo le estoy diciendo imprímame esa cadena de caracteres, que se llama nombre. Pero si yo no le pongo comillas, él va a buscar una variable que se llame así, como esta, y me va a imprimir lo que la variable tenga por dentro. Lo que la variable tiene por dentro. ¿Preguntas hasta acá? ¿Entendido hasta ahora? Sí, profe. ¿Chévere? Sí, señor. ¿Listo? Hola Jenny, ¿cómo estás? Bien, profe, qué pena, pero es que llego tarde de trabajar. No te preocupes, a partir de mañana vamos a empezar a las 7, ¿ok? Para que Johanna, para que Jenny, para que todos les dé, para que Steven también, todos los que están trabajando, pues les dé un poquito más de chance de llegar a tiempo. ¿Chévere? Entonces, vimos que para un string lo metemos entre comillas y para una variable no lo metemos entre comillas. Depende de eso muchísimas cosas. Bien, nuestro programa sabe interpretar cuándo es una variable y cuándo es una cadena de caracteres. Ojo, hay que ser muy estricto con lo que nosotros escribimos aquí. Yo no puedo escribir cualquier cosa aquí. Tienen que ser cosas que el lenguaje sepa interpretar. O sea, líneas o sentencias que el lenguaje sepa qué son. O sea, lista de cosas que podemos hacer.
declarar una variable y o inicializarla. Crear un método o función dentro de la clase, nunca dentro de otro método. O sea, yo no puedo declarar mi método imprimir, mi método sumar, mi método restar, lo que sea, dentro de los límites de otro método como este. Solo dentro de nuestra clase. Fuera de los métodos. ¿Bien? Hacer un bucle. Profe, ¿me puede repetir lo último, por favor? Sí. Nosotros aún no hemos visto cómo se declara un método ni cómo se hace, pero desde ya, ya hablando de los cuerpos de código, de bloques de código que estábamos hablando de un principio, que son, este es mi bloque de código más grande, la declaración de la clase. La declaración de la clase llega hasta aquí. Es mi bloque de código más grande. Luego tengo un bloque de código más pequeño, que a los que se le llaman métodos o funciones. Los métodos o funciones son pedacitos de código a los que yo puedo llamar para que hagan algún procedimiento, como sumar, restar, imprimir, ladrar, lo que sea. Que reciben algo y devuelven algo generalmente. Yo puedo declarar bloques de código, métodos, como por ejemplo public void sumar, aquí afuera, dentro de la clase, pero fuera de los otros métodos. O sea, esto que estoy haciendo aquí, este bloque de código, no puede quedar dentro de este código. ¿Bien? Hay que respetar los bloques de código. E igualmente, tampoco puedo hacerlo acá afuera de la clase. Afuera de la clase no puedo ni declarar métodos, ni puedo declarar variables. Así que esto es un método. Es que como aquí estoy colocando la lista de cosas que podemos hacer y estoy diciendo que se puede crear un método o función, dentro de la clase, como lo estoy colocando aquí dentro del método, podrían equivocarse y decir, ah, bueno, voy a crear un método acá. Pero no estoy colocando las cosas que podemos hacer en general. Es más, vamos a colocar lista de cosas que podemos hacer dentro de un método. Y sacamos esta señal. Y aquí colocamos lista de cosas que podemos hacer dentro de la clase. Declarar una variable o inicializarla. Hacer un ciclo, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. Imprimir. Llamar otros métodos. Métodos o funciones. ¿Sí? Es que tienen los dos métodos. Depende de lo que ustedes lean, depende de la bibliografía. Algunos les llaman métodos y otros les llaman funciones. Por ahora, pues, eso. Mientras que dentro de la clase podemos crear métodos también. También podemos declarar variables o inicializarlas, que son nuestras variables globales. Podemos declarar una clase más pequeña. Sí, dentro de una clase puede haber otra clase. Una clase anidada le vamos a llamar. Anidada más pequeña. A veces se necesita crear estructuras de código que no necesitamos un archivo completo para ello, pero sí queremos hacer como una separación de entidad. Queremos como abstraer lo que es otra. Por ejemplo, tengo mi clase auto y dentro de auto, pero resulta que las puertas tienen muchas características. Entonces creo una pequeña clasecita dentro de él que se llame puerta para acumular todas esas características. Pero dentro de mi programa yo no voy a hacer dentro de la carpeta de CDC una clase que se llame puerta porque no va con lo demás. Simplemente no es necesario hacer esa clase y no la voy a utilizar en otro lado. Entonces hago una clase chiquitica dentro de mi clase auto.
Por eso podemos crear clases más pequeñitas. Entonces, de acuerdo con esto, de acuerdo con esta lista de cosas que podemos hacer dentro de un método o cosas que podemos hacer dentro de una clase, guíanse por eso para no cometer, para no colocar cosas al azar dentro del código. Bien. Y si no colocamos cosas al azar, entonces si yo les digo declarar una variable, ustedes pueden decir cómo se declara una variable en Java. Ah, bueno, se declara poniendo el tipo primero, luego poniendo el nombre. Ah, o inicializarla, bueno, coloco el tipo primero, luego el nombre y luego el valor, igual a 10. Yo ya sé cómo se inicializa una variable en Java y yo sé que lo puedo hacer aquí y que lo puedo hacer aquí. Dentro de la clase o dentro de los métodos. Ah, que puedo hacer un ciclo, los vamos a ver más adelante. ¿Que puedo imprimir? Sí. Bueno, ¿cómo se imprime? Se imprime colocando la palabra south, presionando tabular para que me salga este código. Y dentro de los paréntesis le mando lo que yo quiero imprimir, que puede ser una variable o puede ser un texto entre comillas. ¿Qué más puedo hacer? Puedo llamar a otros métodos o funciones, eso también lo vamos a ver más adelante, pero lo que queremos aquí es que si yo sé cómo se declara un variable, ya sé dónde se hace. Si yo sé cómo se inicializa una variable, ya sé dónde lo puedo hacer y dónde no lo puedo hacer, fuera de la clase. Puedo hacer antes de la clase tampoco. Sé que lo puedo hacer aquí o que lo puedo hacer afuera. Que si lo puedo hacer aquí al principio o lo puedo hacer aquí al final, eso no es mi problema. ¿Bien? O sea, de verdad, puedo hacerlo en cualquier espacio en negro que yo vea que esté dentro del inicio de la clase y lo último de la clase, puedo hacerlo. Pendiente de ver si lo estoy haciendo dentro de los límites de un método o lo estoy haciendo afuera de los límites de un método. Si se fijan, si yo declaro una variable aquí, está fuera de este método, está fuera de este método, pero está dentro de la clase. Así que es permitido hacerlo, así como tenemos estas aquí. Así que cualquier espacio en negro nos sirve para declarar una variable. Depende de dónde la declaremos, esa variable existe o no existe. Si yo declaro aquí una variable como la cédula, como está dentro de este método, solo existe dentro de ese método. Si yo quisiera usar lo que hay dentro de la cédula aquí en mi método sumar, decir, por ejemplo, imprímame aquí cédula, me lo va a marcar en rojo porque me va a decir, yo no conozco a esa señora. Es que esa señora está dentro de los límites de este método. Ahora, si yo la hubiese declarado acá arriba, donde declaro globalmente las variables, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Estaríamos hablando de que puedo llamarla desde cualquier método porque es una variable global. Al cambio, esto es una variable local. Pertenece solo a este señor método que empieza aquí y termina aquí. Al principio, para nosotros, el entender por qué estamos haciendo todas estas cosas puede ser muy abstracto. Porque yo digo, pero ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, yo no entendí absolutamente nada de lo que está aquí porque no sé para qué es. Es que como se ve paso por paso, al final cuando tengamos algo construido, es que ustedes se dan cuenta, por eso es que Gabriel nos estaba diciendo que necesitamos declarar algunas globalmente y otras localmente. ¿Que para qué es una variable? Es que yo necesitaba guardar justamente lo que me traje del archivo, lo que me traje de la base de datos, lo que me traje de lo que el usuario digitó. Yo necesitaba guardarlo en algún lugar porque luego lo iba a usar o lo iba a usar varias veces o nunca lo iba a usar, pero yo quería guardarlo. Entonces las variables son para guardar información que vamos a necesitar más adelante. En este caso aquí lo único que estamos haciendo es agregarle valor a una variable y luego imprimiéndola aquí en el terminal. Por ahora es lo único que estamos haciendo, pero más adelante vamos a hacer un montón de cosas. Entonces la idea es que ya sabiendo cuáles son nuestros bloques de código, cómo se declaran las variables y de dónde empieza a trabajar nuestra aplicación, para nosotros las cosas se hagan más sencillas, ¿no? Es decir, yo ya no siento que estoy escribiendo en un espacio en negro y ya. Yo ya sé dónde tengo que escribir
¿Y cuáles son mis posibilidades? Mi lista de las cosas que podamos hacer. Todos estos comentarios los van a ayudar a seguir la clase. Estos comentarios pues van a quedar aquí en el proyecto y este proyecto apenas terminemos la clase, pues yo lo voy a subir al Discord para que ustedes vayan trabajando sobre él y vayan repasando. Aprovechen que estamos empezando desde el mero inicio, desde el máximo inicio, para que puedan ponerse al día súper rápido. ¿Bien? Porque al final de estos 5 días vamos a hacer una pequeña aplicación. Es decir, mañana ya vamos a empezar a trabajar en una aplicación que tenga sentido. Es decir, podemos hacer un sistema de venta de frutas, por ejemplo. No sé, todavía no he preparado el proyecto, pero a partir de mañana vamos a tener un enunciado y sobre ese enunciado es que vamos a empezar a hacer todo. ¿Para qué? Para que todo tenga muchísimo sentido. ¿Bien? Para que no estemos trabajando como dentro de un sinfín de cosas sin saber cuál es, sin tener un propósito, un goal, un objetivo. ¿Bien? A ver, vamos a la presentación nuevamente. Aquí tenemos los tipos de datos en Java. Al declarar una variable, indicamos el tipo que se va a guardar, que puede ser un int para números enteros, por el 10, menos 5, 0. Ojo, números enteros, no números naturales. Números enteros son aquellos, todos los que están detrás del 0 y después del 0, pero que no tienen decimales. Double para números decimales. Boolean para valores lógicos como true o false. Char para guardar un solo carácter, como una A mayúscula o una B minúscula. Y string para cadenas de texto, como por ejemplo, hola entre comillas. Elegir el tipo de datos correcto es importante para definir cómo Java tratará la información. Es importante que reconozcamos que una vez nosotros le ponemos el tipo a una variable, eso no se puede cambiar. Podemos cambiar el valor que tiene adentro la variable, pero el tipo no lo podemos cambiar. Si yo declaro mi cédula como un string, más adelante no puedo no puedo meterle un entero a la cédula. Todo lo que le voy a meter, el resto de lo que la aplicación dure ejecutándose, van a ser puros string. Eso es importante. Declarar y asignar variables. Fíjense en esto, aquí tengo lo que pues ya estábamos repasando. La declaración es poner el tipo y el nombre de la variable. La asignación es poner el nombre de la variable igual a un valor que corresponde al tipo, ¿no? Si es entero, por ejemplo, como int edad, entonces tengo que guardar un entero 25. Y declaración y asignación en la misma línea, que también lo hicimos. String nombre es igual a, entre comillas, una cadena de caracteres. En este caso, el nombre Ana. ¿Que podemos cambiar el valor más tarde? Sí, pero solamente mientras que sea el mismo tipo. En edad, donde habíamos guardado 25, unas líneas más abajo podemos guardar 30 sin ningún problema. Se sustituye el valor anterior. ¿Cómo guarda la computadora la información? La memoria RAM se divide en diferentes secciones de forma muy simplificada. Cuando declaras una variable, la computadora reserva un espacio de memoria con el tamaño y tipo que has indicado. Este espacio se etiqueta con el nombre de la variable. Imagina una gran estantería llena de cajones. Cada cajón tiene una etiqueta, el nombre de la variable y un tamaño reservado. Cuando guardas un valor, lo pones en ese cajón. Es una manera simple de verlo. Cada aplicación que nosotros estamos ejecutando en el navegador o el IntelliJ o lo que sea que nosotros estemos usando, está ejecutándose guardando absolutamente todo lo que necesita en la memoria RAM de la computadora, que son esas tarjeticas verdes que nosotros insertamos en la tarjeta de la computadora. ¿Qué se guarda en el disco duro? Que también es para guardar información. Se guarda aquella información que es permanente. Es decir, aquella información que nosotros vamos a necesitar más adelante. Por ejemplo, este proyecto Java está guardado en el disco duro. Los archivos que hemos creado, como la clase perro o la clase seres vivientes, está guardada en el disco duro. ¿Qué está guardado entonces en la memoria RAM? Lo que el programa necesita para irse ejecutando a medida que nosotros escribimos o información que es netamente temporal. Que si nosotros apagamos la computadora, esa información ya más nunca la necesitamos. El programa solamente la necesitaba para funcionar. Vamos a ver aquí unos ejemplos de variables en acción. Tenemos el método main, que nosotros ya sabemos que es nuestro método principal, donde va a empezar a correr todo. Más adelante, que tengamos un poquito más de experiencia, vamos a ver por qué el método main
se declara de esa manera. Por ahora lo único que nos importa es que se llama main y que empieza aquí y termina aquí. Es lo único que nos importa por ahora. Entonces tenemos una edad 20 de tipo entero, un salario de tipo double, es decir, decimal, que es 4.550.75, un booleano, que es soltero, que dice que es falso, ese es el valor que puede guardar un booleano, o falso o verdadero, o sea, true, y un nombre, entre comillas, que es Carlos. Aquí estamos utilizando 4 tipos de variables diferentes, un entero, decimal, un booleano y una cadena de caracteres. O sea, un int, un double, un boolean y un string. Luego imprimimos el nombre. Fíjense que aquí el print, ln, el system out print, nuestro método para imprimir, que debería recibir una cadena o una variable, está recibiendo las dos a la vez y las suma. A esto de sumar se le llama concatenar. Vamos a hacer el ejercicio acá. En vez de imprimir solamente el nombre, fíjense que imprimimos una cadena de caracteres que está entre comillas más la variable. Así que lo que nosotros vamos a obtener es nombre, 2 puntos, Gabriel es el mejor instructor. Vamos para acá. Imprimimos y ahí está. Nombre más espacio, que fue lo que nosotros le mandamos aquí entre comillas, y le concatenamos el nombre. Que el nombre es Gabriel es el mejor instructor, según lo que nosotros le dijimos aquí. Esto también es posible. Como ambas son cadenas de caracteres, las podemos sumar para concatenarlas. Luego hacemos lo mismo con la edad. Cuando nosotros enviamos una variable que no es una cadena de caracteres, como por ejemplo la edad, este método automáticamente la convierte en una cadena de caracteres. Así que no importa que nosotros le estemos mandando aquí un número, él va a hacer exactamente lo mismo que hizo anteriormente con el string. Aquí le estamos mandando el salario, que es un double, y aquí le estamos mandando el boolean. Ahora, el boolean sí te va a imprimir esto, false, es lo que va a imprimir. El soltero, false. Observa cómo concatenamos variables con un texto usando el operador más. Aquí tenemos una explicación del código línea a línea. Recuerden que nuestro código está dentro del método main, dentro del bloque. Eso significa que cuando le demos play, correr al programa, se va a venir aquí a esta línea y esto es lo primero que va a correr. A mí no me importa si tengo 16 clases con 500.000 métodos. El método main, que es el principal, va a correr desde acá en adelante. Si yo no llamo ninguno de los otros métodos desde aquí, desde el main, no se van a ejecutar. ¿Qué se hizo aquí? Se reservó un espacio de memoria para un número entero y se inicializa con 25. En la segunda línea se guarda un número decimal. Tercera, valor booleano, que puede ser verdadero o falso, y aquí escogieron false. Nombre, cadena de texto con el valor Carlos. Y cuando se imprimió nombre, 2 puntos, Carlos. Cada línea se ejecuta en el orden en el que aparece dentro del método main. Recuerden, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Como cuando nosotros escribimos, así va a leer el programa. Es decir, nunca se va a ejecutar esto primero que esto. Se ejecuta primero esto, luego esto, todos divididos por punto y coma. Yo podría tenerlos todos en la misma línea, si yo quisiera, pero él va ejecutando de izquierda a derecha una sentencia hasta el punto y coma, una sentencia hasta el punto y coma, una sentencia hasta el punto y coma. Y así, para eso es el punto y coma, para separar una sentencia de otra. Cada línea se ejecuta en el orden en el que aparece dentro del método main. Operaciones aritméticas. Podemos hacer cálculos con variables numéricas. Es decir, nosotros podemos hacer esto. Imprímame, suma 2 puntos, porque está dentro de comillas, más, y sumamos 2 variables, la A y la B.
sea, las opciones para nosotros son finitas, no son infinitas, pero nosotros podemos ir jugando con lo que tenemos de acuerdo a como una lógica que uno va desarrollando de qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. No debemos confundir este señor más con este señor más. Este señor más es porque tengo una suma y este señor más es porque tengo una concatenación de cadena de caracteres. Si nosotros quitáramos los paréntesis, no se hace la suma, sino concatena A y luego concatena B. Eso sería lo que hiciera. Para eso es que estamos colocando los paréntesis, para que esto se vuelva una operación aritmética. Que nosotros pudimos haberlo hecho aquí, sí, nosotros pudimos haber declarado un int C es igual a más B y luego imprimir C. Un int C es igual a más B. O sea, vamos a ver, operaciones aritméticas. Tenemos un entero A igual a 5, inicializado en 5, un entero B inicializado en 2, y un entero C que va a ser igual a más B. Y luego puedo imprimir C. Así como también puedo hacer esto. Imprimir A más B. Porque aquí no tengo que colocarle otros paréntesis extra, porque no tengo una cadena de caracteres al lado. Entonces no se va a confundir. Automáticamente va a ser la suma. Cositas que nosotros nos vamos dando cuenta a medida que vamos programando. Hey, ¿por qué sale esto? Es que tengo que meterlo entre paréntesis. Hey, ¿por qué sale esto? Es que no tenía que meterlo entre paréntesis y cosas así. Pero son cositas que se van dando con la práctica sin ningún tipo de afán, muchachos. Entonces puedo declarar una variable cuyo interior va a estar hecho por la suma de estos dos señores, que sería 7. Si yo imprimo C, bueno, aquí me va a imprimir 7 y aquí me va a imprimir 7. Ahí está. 7 y 7. Imprimió este que tiene ya el valor guardado de A más B, o imprimo directamente A más B. ¿Preguntas hasta aquí? No, señor. Bien, perfecto. Vamos a ver, aquí nos dice un ejemplo real calculando un descuento. Supongamos que tenemos el precio de un producto y queremos aplicar un descuento con el 20%. Tenemos el doble precio, cuesta 100. Tenemos el doble descuento, que es 0.20, es decir, el 20%. Y tenemos el doble precio final. Entonces, nuestro precio va a ser igual a precio menos el precio por el descuento. Como nosotros calculamos un descuento en la vida real, en la calculadora, así lo vamos a calcular en una línea de código. Así que el precio final del producto va a ser 80, ¿cierto? Porque, ya va, precio por el 20%, sí, 80. Porque el 20% de 100 es 20. O sea, precio 100 por 0.20 va a ser 20. Y precio menos 20 va a ser 80. Así que el precio final, o sea, el precio con el descuento, va a ser 80. Es esta operación matemática y aquí lo imprimimos. Así, el producto cuesta 100, el precio final será 80. Programación, practicar con cálculos sencillos refuerza tu entendimiento de cómo se manejan los valores. Así que hay que experimentar con diferentes cifras. Ya a partir de mañana, que estemos todos completos, empezamos entonces a compartir pantalla. A mí me parece que compartir pantalla, aunque puede ser un sometimiento al escarnio, es como una forma de ejercer presión para que ustedes hagan el código en sus computadoras también. No se queden solamente mirando, porque mirando es mucho más difícil aprender, y pues se vayan preparando, ¿no? Vayan codeando y vayan agarrando agilidad con los deditos. Esto lo vamos a ver mañana, que ya vamos a ver funciones y métodos. Yo creo que por hoy es suficiente información. Mañana vamos a empezar la clase a las 7, muchachos, no se les olvide.
Igual, yo creo que van a mandar un correo diciéndolo, pero mañana comenzamos a las 7 para que a todos les dé chance de llegar. Incluso, dime, Neftalí. Sí, profe, una preguntita. ¿La grabación a partir de qué hora la podemos tener disponible, pues como para temas de repaso? Generalmente a mediodía. Bueno, señor. Muchas gracias. Generalmente a mediodía ya queda en el canal de YouTube, que ustedes deben tener ya el link porque es el mismo con el que se inició el curso. Listo, profe. Bien, listo. Perfecto. Entonces, muchachos, nos vemos mañana. Hoy no les voy a mandar tarea, pero mañana sí les voy a mandar ejercicios para que puedan resolver después de clase. ¿Ok? Entonces, bueno, nos vemos mañana. Muchísimas gracias por venir al repaso, por comprometerse para estos 5 días también. Y nada, pues nos vemos mañana para continuar, para ir reforzando. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Que les vaya muy bien. Gracias por venir. Gracias. Nos vemos Gracias, mañana. profe.